Déjame hacerte una pregunta fuera del contexto de lo que veníamos hablando. ¿Tú te sientes cómodo como presidente de la Asamblea Nacional? Un hombre de acción como tú, que ha estado en otras cosas. La cosa parlamentaria es un poco Ahí distinta. también hay acción. ¿Ah? Yo creo que ahí también hay acción. ¿Qué tipo de acción? Acción porque cada quien le impone el toque personal, ¿no? Personal, y ese en teoría es el centro del debate. Lo que pasa es que ahorita debatir es complicado porque estos señores de la oposición no van. Como la mayoría son, ¿No van? No, pues la mayoría son candidatos Y tanto que trabajaron para llegar ahí. no, pero es que además que son quizás consecuentes con lo anterior, cuando abandonaron, no quisieron competir en las elecciones a la Asamblea. Desde 60 y tantos que tienen, que estén 25 es un milagro. En esta semana hicimos una asamblea y terminaron 5 de ellos. 5. En números reales. Pues, ojalá hubiese un espacio. Nosotros esperamos, yo me siento en realidad cómodo, en verdad. Me gusta y me adapto a la situación y al sitio donde tenga que estar, porque es parte de esta pelea. ¿Dónde se produce la campaña contra la Fuerza Armada? ¿Quién la motoriza? Porque uno observa una relación entre lo que se dice aquí adentro, en esa campaña, y lo que se dice afuera. Claro, pero es que además todos en la misma sintonía. Todos los candidatos de la oposición. Si hay que atacar a Rangel, todos atacan a Rangel. Si hay que atacar la compra de equipos militares, todos atacan la compra de equipos militares. Si hay que atacar a las milicias, todos atacan a las milicias. Evidentemente están obedeciendo a un libreto que le impone. Nosotros no tenemos dudas que eso viene de los laboratorios norteamericanos. Y ese argumento de que se está gastando mucho en armamento. Mira, acabamos de ver un desfile extraordinario por el 4 de febrero de equipamiento de nuestra Fuerza Armada, pero no solo equipamiento con nuevos armamentos, sino es la moral de la Fuerza Armada. La gente está en la Fuerza Armada en este momento, uno desearía ser, por eso al principio cuando dijiste era teniente, uno se siente todavía, ¿no? Porque al ver esas cosas dice, cómo lamentamos que cuando nosotros éramos cadetes o éramos oficiales no había nada de eso. Los tanques con nosotros desfilaban en camiones, en gandolas, porque no rodaban. Esa es la verdad. Ahorita pueden decir lo que quieran, pero la verdad es que los desfiles eran con gandolas. ¿Recuerdas el Calda? Sí. Yo recuerdo que yo estaba recién graduado, año 87. Nos mandaron a Maracay, de Maracay nos íbamos a la frontera por Maracaibo. Y nos íbamos a enganchar con un batallón de infantería mecanizada que estaba en Carora, el batallón de infantería mecanizada en Suati. Ninguno de esos equipos rodaba. Pero lo íbamos a trasladar al estado Zulia, y en el estado Zulia nosotros era casi que de adorno. Y los equipos decorados. Sí, pero es que no rodaban. Los íbamos a poner en un sitio a utilizar el que tenía algún cañón, utilizarlo como cañón. Pero no había falta de mantenimiento. Si el presidente hubiese dejado la Fuerza Armada tal como estaba, con el viejo Falcon, con el mismo armamento, también la estarían criticando. Porque es que la orden es criticar al presidente Chávez. Pero detrás de eso es que, ahora se están comprando materiales de otros países. Ya no dependemos de los F-16 que, están muriendo por inanición porque el gobierno norteamericano prohibió la venta de repuestos para ese tipo de aviones porque los tenemos nosotros. Cuando uno ve ese desfile del 4 de febrero, uno se siente en verdad orgulloso. Cuando uno ve mujeres al frente de un aparato que pesa 40 toneladas, de un tanque, cuando uno ve mujeres piloteando helicópteros, cuando uno ve la cara de satisfacción de los cadetes, cuando uno ve la cara el acto que hubo recientemente cuando el presidente graduó a los oficiales de tropa. Eso era imposible en la Cuarta República, porque además era un soldado, alguien que se presentó a prestar su servicio militar, llegar a teniente. Si lo estaban criticando, todavía a estas alturas ellos critican eso, cuando ese es alguien exactamente que debe tener los mismos derechos que el resto de los compañeros que están en la Fuerza Armada. Ahora, eso no es que se le ocurrió a los candidatos de la oposición o se le ocurrió a la mesa de mal llamada de la unidad, sino que es un lineamiento que le dan: ataquen por esta vía, ataquen por esta vía. Ahora, hay claridad sobre el tipo de guerra en que estamos inmersos, que tiene esencialmente aspectos mediáticos. Sí, mira, no solo la guerra de contrainformación con nuestro país es impresionante, ¿no?
y de antes llegar, como uno puede decir, al enfrentamiento cuerpo a cuerpo, de una verdadera guerra, o una guerra en combate cuerpo a cuerpo, cómo ellos tratan de manejar la situación interna. Porque tienen dos cosas: desestabilización interna del país y deteriorar la imagen venezolana en el extranjero. Esos son dos componentes que ellos no van a abandonar en ningún momento, porque es la base para cualquier movimiento aquí tipo Siria, cualquier movimiento tipo Libia, apoyados por supuesto por los gobiernos de Estados Unidos. Siguen creyendo sectores de la oposición que hay balas solo mata chavista, o que hay bombas solo mata chavista. O sea, ellos en su ambición, en su locura, no se dan cuenta que la actitud que ellos, entreguistas, que ellos promueven, pone en peligro hasta ellos mismos. Hasta ellos mismos. Cuando tú hablas así, recuerdo lo que dijiste cuando tomaste posesión del cargo. Una palabra que fue muy cuestionada por la oposición, que no le ibas a dar ni ñiquita. Ni tantico, sí. Ni tantico. Ni ñiquita es mucho. Bueno, pero es que tiene que ver con el comportamiento y la personalidad de ellos, José Vicente. ¿En qué andan estos señores? Yo voy a dar una primicia aquí. El 11 de abril vamos a hacer una sesión extraordinaria en la Asamblea. Por el 11 de abril. Yo voy a volver a leer la lista que leímos en la interpelación que nos hicieron en la Asamblea, ¿recuerdas? Aquella lista de los que firmaron el decreto Carmona. Y te vas a dar cuenta que son los mismos nombres. Son los mismos que están en la oposición en este momento. Porque una cosa es que uno lo diga y otra cosa es que tú leas la lista de los que firmaron ese decreto. Cuando a ellos se les da un espacio, pensando que la democracia, pensando en que es indispensable darles un espacio por ser oposición, vienen con la puñalada, bueno, con el puñal escondido, a darle una puñalada artera a traición, no solo a nosotros, sino al pueblo, porque ellos en el fondo actúan contra el pueblo. Cuando tú le preguntas en los discursos que ellos dan en la Asamblea, no es para defender al pueblo, es para defender quien pagó las elecciones o quien pagó la campaña de cada uno de ellos para llegar a la Asamblea Legislativa. Eso, darle concesiones. Ellos me conocen, yo creo que a estas alturas ya ellos me conocen. Los sectores de la oposición me conocen, uno no habla muy poco, quizás debería hablar más a veces, pero hablamos muy poco y ellos saben que cuando decimos eso lo estamos diciendo en serio. Que no ahora, hay sectores del país dispuestos a dialogar y entrar en otro tipo de políticas, claro, ¿no? Claro, estamos de acuerdo. Incluso que son antichavistas, pero no son irracionales. No, estamos totalmente de acuerdo. Yo estoy hablando de la clase política, de la dirigencia política, porque el compañero que está... Ahora, ese diálogo está abierto todo el tiempo. Nosotros no nos hemos cerrado jamás y nunca a esos sectores. Inclusive el presidente, luego de ir a la Asamblea Nacional, le dio la instrucción a Elías: reúnete con los sectores productores, los productores privados agrícolas. Por eso están invitados, está abierto el diálogo. Lo que no podemos es con condiciones, que nos pongan antes, estas son las condiciones, si no, no me reúno contigo. Que pareciera que desconocen el gobierno, que parece que desconocen que aquí hay un gobierno que fue electo por el pueblo. Hay una situación interesante, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal Venezolana, una nueva composición de la directiva. Y yo tuve la semana pasada aquí al presidente de la conferencia, Monseñor Padrón, que es obispo de Cumaná, por cierto, y dijo que él estaba dispuesto a ir a Miraflores a conversar con el presidente. ¿Cómo lo percibes tú? Eso debería ser normal. Siempre han estado abiertas las puertas, pero a veces la jerarquía eclesiástica pierde más tiempo criticando al gobierno que tratando de acercarse. Siempre las puertas del diálogo han estado abiertas. El gobierno jamás, tú lo recuerdas, tú presidiste aquella comisión para el diálogo después del año... Sí, que la patearon después. Bueno, mientras nosotros estábamos en el Hotel Meliá, tú al frente de ese trabajo, en el Hotel Meliá, atendiendo a todo el que quería acercarse, hasta la OEA vino para acá. ¿Dónde estaban ellos? En Altamira, preparando la segunda parte del golpe, el golpe petrolero. Eso es así como ellos entienden el diálogo. De esa manera, bueno, nosotros, bienvenida a la posición del presidente de la Conferencia Episcopal, nosotros nos vamos a reunir pronto con el nuncio apostólico. Y una reunión la vamos a hacer esta semana, no la hemos podido hacer, pero nos vamos a reunir pronto. Y ojalá que se entienda, ellos tienen que reconocer que aquí hay un gobierno del pueblo de Venezuela, un gobierno electo por el pueblo, y bajo la base del reconocimiento el diálogo es mucho más fácil. Pero te repito, ese diálogo ha estado abierto desde el primer momento que llegó el presidente al gobierno, con reglas de juego claras.
desde el primer momento. No ha sido el presidente el que ha cerrado las puertas del diálogo, ni el gobierno bolivariano. El próximo domingo la oposición tiene lo que ellos llaman primarias para escoger un candidato presidencial. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo, con todo lo que ha rodeado esas primarias, ¿no? Con estos pactos de última hora que han venido ocurriendo, que no son algunos analistas de ellos. En verdad esos pactos no tienen nada que ver, no son contra el gobierno. Porque al final el presidente se va a enfrentar con cualquiera que gane ahí. Nosotros no tenemos ningún inconveniente de quién va a ser el que va a ganar. De manera que las componentes que hay ahí son para atacarse entre ellos. La extrema derecha se une en un sector y una derecha que sigue siendo derecha, pero mucho más moderada en otro sector. Vamos a ver, para nosotros, claramente definido. Es un proyecto de ellos que está basado en el capitalismo, y lo decía el presidente recientemente, que nuestra propuesta es el socialismo. Ahora, ¿qué va a ocurrir ahí? En verdad, es quizás un poquito fría la respuesta, pero en verdad no es problema nuestro lo que ocurre ahí, de los resultados. Nosotros tenemos bien claro el horizonte. El problema va a ser para ellos, para sanar heridas que ellos mismos están reabriendo. ¿Da igual cualquier candidato? A nosotros sí. A nosotros sí, porque cualquiera que resulte ahí va a ser el candidato que su propuesta, así digan lo que digan, se disfracen de cordero o de cordera, son lobos vestidos de corderos o de cordera, y lobas vestidas de cordero y de cordero. La propuesta de ellos es contra el pueblo. La propuesta de ellos pueden decir lo que quieran, es eliminar las misiones. Acuérdate que ellos prefieren la privatización de la educación, ellos prefieren la privatización de la salud. No es que lo prefieren, ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Ellos son los que persiguieron aquí al pueblo durante muchos años. El que tenga alguna duda, recuerde lo que ocurrió aquí en el 2002. Son las mismas caras. Ellos entregarían al país y nuestro petróleo. Recuerda que ellos mismos, independientemente del tiempo, fueron los que dijeron que la faja petrolífera era de bitumen, hasta que el presidente la rescató. Nosotros no tenemos en verdad ningún problema en que sea el candidato. Ojalá que en las primarias les vaya bien. Ojalá. Todo indica que la participación va a ser baja. Ellos trataron de echarnos la culpa a nosotros y echarle la culpa al presidente, pero la participación, ellos lo saben, va a ser baja. Va a ser baja. Y va a ser baja porque la gente no está motivada. Y no lo dice Diosdado, lo dicen las encuestas de ellos mismos. Algunos que hablan que hasta 10, 12% será lo que va a participar de lo que ellos creen, de lo que ellos estiman. Te agradezco mucho. No, le agradezco a ti la oportunidad. Y nos vemos cada vez que sea necesario dar la batalla por la democracia y la libertad. Seguro. Mucha suerte. Por este pueblo que confía mucho en ti, le respeta enormemente. Muchas gracias, pues. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales.